Ajá, este es el video de columnas. Aquí va a ser una explicación más a fondo de cómo se hace columnas en ejemplos de varios casos. El proceso de columnas es en realidad como que sigue los mismos pasos siempre, pero los pasos a veces varían, o sea, de una a otra, por ejemplo. Estos son los pasos que se deben hacer, y yo lo dije en el video anterior, de columnas: carga muerta, carga viva, estado de carga, peso, en este orden. Y bueno, para llegar a lo que nos interesa, que es área de columna. Pero a veces algunos varían, o sea, cómo colocamos los datos dentro de cada uno a veces varía dependiendo de dónde está la columna. Para esto se utilizan bastante los planos de arquitectura, o sea, real, que tú sepas dónde hay un baño, dónde hay un lavadero y así. Estos son los ejemplos que yo voy a utilizar. En el caso, yo voy a decir cuándo, pero en este caso, en el primer caso, vamos a utilizar esto. Esto es una columna y este es el área tributaria, que serían, digamos, redondeados. En realidad no sé cuánto mide aquí, pero digamos que supuestamente hay 26 metros cuadrados para este caso, ¿verdad? Aquí está la otra columna, pero esto no nos importa. O sea, una columna, otra columna, y este es el área tributaria de esta. Esto es lo que vamos a calcular, esto. Entonces, bueno, primer ejemplo, losa maciza, empezamos con la carga muerta. El peso de la losa, que serían 20 centímetros, vamos a ir a la parte donde calculamos losa y vemos cuánto nos dio de altura. Entonces colocamos esto en metros: 0,20 por 2.500 kilogramos, porque esto como si fuera vaciado, por el área tributaria que ya tenemos, que ya yo la coloqué allá arriba. Esto podría ser el área tributaria que ustedes tengan, pero bueno, realmente es el área tributaria que yo estoy utilizando aquí. Esto, todo está en metros. Esto por esto me da 13.000 kilogramos sobre metro cuadrado. En mi caso, yo por ejemplo, como voy a suponer que esta losa es la losa de sala de máquinas, por ejemplo, y eso es como terraza, por decir algo, coloco un mortero 90 kilogramos sobre metro cuadrado por el área tributaria y me da un resultado impermeabilizante, son 6 kilogramos sobre metro cuadrado por área tributaria. Y bueno, los resultados, o sea, realmente los valores de esto ya lo estoy multiplicando por el área tributaria de una vez aquí. ¿Por qué? Porque realmente como no hay un valor así, digamos, ejemplo de cuánto pesa la losa maciza, uno la calcula parte por parte, o sea, realmente como si fuera un vaciado. Entonces, como se multiplica aquí por el área, es mejor multiplicar todo por el área de una vez e ir aclarando que ya sabes que la carga muerta está todo por los números reales. Carga viva. En este caso yo dije que la terraza serían 100 kilogramos sobre metro cuadrado por el área tributaria, serían este valor. El estado de carga es la carga muerta más la carga viva. Serían este valor que me dio aquí, la sumatoria de todo esto me da esto, más esto. Entonces esto me da 18.000 y pico. En el caso del peso de viga, ¿qué hago yo? En el caso del peso de viga, yo coloco primero el enunciado para aclarar y luego en el cálculo de viga voy buscando cuánto me pesa la viga, porque eso ya lo calculé anteriormente. Miren este ejemplo. En este caso estamos calculando esta columna, ¿verdad? Vamos a suponer que esta columna tiene un volado, o sea, una viga en volado. Tiene aquí otra columna, aquí otra columna. Entonces, digamos que en el peso anterior de esto, o sea, en el peso que sacamos de esto antes, que yo no lo he sacado, pero vamos a suponer, esta viga completa pesa 3.000 y esta viga completa pesa 4.000. Pero ¿qué pasa? Que la viga, obviamente, no toda la viga la va a cargar ella, sino que mitad la carga una y mitad la carga la otra. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar la mitad y la mitad. Mientras que con el volado sí lo agarramos todo, porque no hay otra columna que sostenga este volado. Entonces el volado lo agarramos todo, de que agarramos la mitad y de que agarramos la mitad. Entonces bueno, quédense con estos valores. Estos son 3.000, 4.000 y 800. En el caso del peso de la viga yo coloco, es que no sé cómo se puede ver bien, pero ajá, A de 1 a 2, que sería la que estaba así horizontal. A de 1 a 2 son 3.000 más 1 de A B, que sería la que está así. Me pesa 4.000. Esto yo lo divido entre 2, esto es una suma. Sumo esto más esto y luego lo divido entre 2. Y a eso le sumo el peso del volado completo. El volado sin dividirlo entre 2 ni nada por el estilo, porque como yo dije, el volado se aguanta completo. Entonces, las vigas que sean completas se suman esta más esta, luego se dividen y luego se le suma el volado. Me dio 4.300 kilogramos. Luego viene el peso de la columna anterior. El peso de la columna anterior es el peso de la carga, es decir, supongamos que estamos calculando esta columna, ¿verdad? Que está, no sé, en X piso. Pero arriba
si fuera el caso, y hay otra columna, esta columna ya la calculamos y ya sabemos cuánto pesa, porque ya hicimos todo este procedimiento para esa columna. Entonces, el peso de la carga es el peso que nos dio de la columna anterior, por ejemplo este, pero de esta columna, mientras que estamos calculando esta. Entonces, asumamos, por ejemplo, que esto me dio 16.000, algo así. Esta columna carga 16.000. Entonces, yo coloco peso de carga 16.000 y el peso del elemento, es decir, el peso de realmente lo que es el vaciado de columna, o sea, porque obviamente eso también cuenta. Entonces, el peso de la columna anterior es el peso de lo que carga más el peso del elemento estructural en sí. Esto, por ejemplo, da peso de carga, digamos que asumimos que son 16.000. El peso del elemento sería, digamos que la columna nos haya dado 30 por 30, algo así. 30, o sea, 0,30 por 0,30 por una altura de ese piso, o sea, la altura de esa columna, pongamos que son 280 por 2.500 kilogramos, nos da 630 kilogramos. Entonces, este es el peso del elemento, este es el peso de la carga, lo sumamos y nos dan 16.630. Esto es todo, esto sí es un valor real, digamos, y esto sí lo sacamos de un ejemplo, o sea, asumiendo que esto pesaba eso. Ahora, en el peso de la columna, el peso de la columna está, normalmente se utiliza así, o sea, esto es lo ideal, pues que sea peso de la columna igual a estado de carga por área tributaria más peso de viga más peso de columna anterior. Esto es lo normal, ¿verdad? Pero si nosotros hiciéramos esto, multiplicaríamos por área tributaria cuando ya arriba multiplicamos por área tributaria, entonces la columna nos daría más grande de lo normal. Entonces, como ya multiplicamos arriba por área tributaria, vamos a hacer esto, donde obviamos que el área tributaria existe porque realmente ya la utilizamos. Por ejemplo, estado de carga más peso de viga más peso de columna. Esta es la que hay que usar cuando uno multiplica el área tributaria arriba, en carga muerta y carga viva. Entonces, bueno, sería esto los valores, ¿verdad? El estado de carga, que yo utilicé aquí mismo, el peso de la viga, que lo calculé aquí mismo, el peso de la columna interior, esto me da 39.000 kilos y piquito, pues, pero ajá. El área de columna, bueno, esto yo ya lo he explicado, esto se coloca aquí y se multiplica, se divide entre esto que es un factor que uno tiene que ver si la columna es lateral, si es lateral, si es esquinera o si es central. Entonces, eso yo lo expliqué en el video pasado. Por esto que es eso sí es una constante, siempre va a estar ahí. Entonces, esto uno lo multiplica y, lo divide, esto lo divide entre esto y nos da esto que está en centímetros cuadrados. A partir de aquí, dependiendo de cómo sea la columna, uno la divide, digamos, ingresa en X fórmula para obtener las medidas. Digamos que es cuadrada, por ejemplo. Si nos dio estos centímetros cuadrados, le sacamos la raíz cuadrada y nos da 27.26, es decir, 30 por 30 nos da esta columna. En el caso de que sea redonda o cuadrada se hará diferente, pero bueno, eso no lo voy a explicar yo porque la verdad todavía no me he puesto con eso, no lo he hecho, pero bueno, así es cuando se saca cuadrada. Cuando lo quieren sacar, por ejemplo, redonda, que es su columna redonda y no la van a sacar así, no sé, pregúntenle a Padra. Y bueno, realmente ese es el procedimiento de la columna con losa maciza, o sea, esto con losa maciza.